La clase media es nuevamente el soporte y en términos paralelos a la aprobación del presupuesto, uno puede entonces entender por qué el ministro de Economía, por ejemplo, habla de que se va a incrementar el sector informal el año entrante. Otros factores que miramos dentro del panorama político per se en relación al presupuesto es que el pleito entre los actores del sector público financiero, el pleito entre el ministro de Finanzas, el intendente de la SAT, van a afectar la aplicación correcta de las herramientas de la política fiscal del país. Y es preocupante porque volvemos a caer a lo que decía Jonathan, ¿verdad? O sea, los actores políticos ni siquiera tuvieron hoy el tinte político de socializar un instrumento que debería ser de desarrollo, que se convierte en solo de administración de gobierno, pero que prácticamente es cojo y como dicen aquí los colegas, va a ser una herramienta de sobrevivencia que en el primer periodo legislativo, o sea, entre enero y junio, va a tener que tener otros ajustes y van a ampliar y van a solicitar más deuda, porque ellos no van a poder recaudar ni siquiera lo mínimo para trabajar. Quiero que veamos algunas de las gráficas, lo vamos a poner, la gráfica número 1, realmente el presupuesto 2013, el monto total fue de 66.895 millones. A esto, licenciado, tendríamos que agregar los 10 millones que se vienen contraídos más de deuda, que es la deuda flotante que explica aquí el compañero Dicefi, ¿verdad? Ajá, o sea que son más o menos 75 mil millones, realmente. Y de eso tenemos un 40%. El problema es que cuando uno mira el presupuesto y mira los componentes con que se imprime moneda en el país, ¿verdad? Que es el avance del presupuesto, la inflación, el diferencial del tipo de cambio, deuda pública interna y externa y los propios compromisos del Banco de Guatemala, el presupuesto del 2013 presiona sobre 3 de los 5 componentes para imprimir dinero sin respaldo en este país. Y entonces se puede convertir en un círculo vicioso muy parecido al del el último periodo de gobierno del año 1986, cuando el licenciado Cerezo era presidente. Y se le puede replicar. Es una bola de estambre que se le puede ir de las manos al gato que juega presupuesto en Guatemala. Veamos la gráfica número 2 que tenemos de este financiamiento que bien ustedes lo mencionaban también, ¿verdad? Estamos hablando de los ingresos del Estado que son 54.014 millones, ¿verdad? Y las fuentes financieras, o sea, estamos hablando de préstamos, ¿sí? 12.960 millones, o sea, el 19%. Pero el total de la deuda de ese presupuesto es de 40%. Es de 40%. Ya con la deuda, digamos, la que ya venía trayendo. Aunque habría que advertir que deberíamos de empezar a pensar que esa deuda flotante no debe ser pagada, ¿verdad? No dar por hecho que es parte del endeudamiento, sino más bien que sí necesitamos hacer entender a los políticos que tanto el artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto como la propia Ley de Compras y Contrataciones del Estado es muy clara en decir que las unidades ejecutoras o los ministerios no pueden endeudarse, no pueden contraer compromisos de gasto si no hay una fuente de financiamiento, ¿verdad? Aun cuando estén las carreteras hechas, las escuelas, eso no es una cuestión legal y ni siquiera debería estar en discusión. La Contraloría General de Cuentas es la llamada a hacer esa auditoría y además llevar a los tribunales a los funcionarios que han firmado ese tipo de ilegalidad. Y a eso vamos a la siguiente pregunta, para hacer, como quien dice, más gráficos para las guatemaltecas, para los guatemaltecos en general. Y es, me están diciendo que esta aprobación en 3 horas, ¿verdad? Sí. Da a pensar el poco conocimiento que los legisladores tenían del presupuesto y el poco interés en analizarlo tal vez que se tenía en este presupuesto. Analistas, políticos, gente de diferentes instancias, incluso del sector privado, han indicado en su momento, en esta semana desde que se aprobó, de que podrían haber incluso intereses personales o transacciones de grupo y por eso se aprobó tanto que se llegaran a un acuerdo pensando solo en los intereses que corrían ahí y no en el interés primordial que era de los guatemaltecos. Yo creo que se ha estado escuchando
se está relacionando este tema con las ONG, ¿verdad? Se ha dado todo esto. Yo creo que en las ONG, pues esto es una tendencia a nivel mundial, el de hacer transferencias para que las ONG pues hagan obras que van a hacerlas de manera más eficiente que el Estado. Sin embargo, hay que recalcar que estas transferencias de dinero del Estado tienen que ir acompañadas de fiscalización, ¿verdad? Eso creo que es lo que nos está faltando, y si se está dando todo este tema de ONGs es porque nos está haciendo falta la parte legal para ir y fiscalizar esos fondos públicos, ¿verdad? Hay una tendencia para que a nivel mundial de que estos ingresos pues se vayan a ONGs, pero debe de haber también un acompañamiento para verificar cómo se están utilizando estos fondos, ¿verdad? O sea, volvemos a caer en lo mismo. Se aprobó el presupuesto, o sea, se aprobó el presupuesto en 3 horas, más no las leyes de transparencia, fiscalización, contra la corrupción, que llevan meses y meses entrampadas. Por ejemplo, las ONGs es el sector público o el gobierno disfrazado del sector privado. Porque cuando nosotros miramos el listado de organizaciones no gubernamentales que van a recibir un aporte del presupuesto 2013, hay ONGs vinculadas a diputados, oficialistas y de oposición. Y entonces eso es lo preocupante, ¿verdad? Nos vamos a ir a unos mensajes, este tema está muy interesante. Cuando regresemos vamos a observar cómo se ha dado el incremento en los diferentes ministerios. Regresamos con más en este su cafecito dominicano.